Buenas tardes tengan todos. Hoy estamos transmitiendo por los canales de AIE y del Colegio Mexicano de Contadores, Colegio Mexicano de Asesores y Consultores Fiscales. Y pues bueno, este programa es un programa piloto, el cual lo vamos a denominar discrepancias. La finalidad de este programa es tener diferentes puntos de vista, ahora sí que entrando a un debate, y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser regresando a la normalidad después del famoso COVID, ¿no? Tenemos para este día dos invitados, ¿sí? Quiero presentar al licenciado Jorge Alberto Pérez. Él es penalista y pues bueno, él va a estar con nosotros apoyándonos desde su punto de vista, más que nada desde el aspecto social penal, ¿sí? Realmente va a haber una normalidad como tal, ¿sí? O va a ser un atole con el dedo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos también a un amigo, el licenciado Juan Solorio, licenciado, maestro, doctor y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Que él nos va a hacer favor de tocar el tema desde el punto de vista laboral, ¿sí? Y pues bueno, aquí junto a mí se encuentra el licenciado Federico Peña, ¿no? Ya dejó el Xbox, ¿no? Estaba hace ratito jugando, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué es esto de regresar a la normalidad, ¿no? Por ahí se habló primero de los municipios de La Esperanza, ¿no? De que eran los primeros que iban a reactivar la economía y que pues a la semana resultó que ya estaban contagiados, ¿no? Y dejaron de ser La Esperanza, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? ¿Qué opinas de regresar a la normalidad? ¿Va a ser la nueva normalidad? ¿Es correcto esto de decir regresamos a la normalidad en el aspecto laboral o qué es? ¿Sí? Buenas tardes, contador y abogado, maestro, doctor Ricardo Pérez Perfecto. Buenas tardes, maestro Federico Peña. Y buenas tardes al abogado Pérez Perfecto. Y buenas tardes a todo tu auditorio. Sin duda alguna, es cambiante como los criterios de ayer, la información del subsecretario de Salud, una normalidad que no tienen definida ni tienen establecida. ¿A qué me refiero? Se habló de que a partir del día de hoy todo se iban a terminar las posiciones que el gobierno había tomado para combatir la curva de los contagios. Y bueno, pues eso realmente ayer se nos dijo, no señores, no pueden salir todavía, esto no está definido, esto no hay, realmente estamos en incremento de contagios y en incremento de muertes. Entonces, yo no creo, esto hablamos de un mes que ya se hicieron 2 y que pueden ser que se hagan 3. Lo estamos viendo con los juzgados, todo el mundo se está preparando ya para el 15 de junio y pues yo creo que nos va a dar julio y vamos a seguir en las mismas. Hablar de nueva normalidad, yo creo que ya es imposible tocar el tema de regresar a lo que antes veníamos practicando, porque se ha hablado mucho después del COVID y yo creo que no vamos a ver nosotros, al menos a mí no me va a alcanzar la vida para ver el después del COVID. Yo creo que el COVID llegó para quedarse, como el caso de la influenza, y que ahora tendremos que como seres humanos evolucionar y generar nuevas formas de convivencia, nuevas políticas, nuevas formas de hacer negocio, reinventarnos,
un sistema constitucional, si decidimos ser todavía una república federal, democrática, tenemos que revisar, reestructurar, evolucionar y rediseñar todos los esquemas. El COVID no fue algo que solo nos invite a una sana distancia y a políticas que establezcan en las personas. Yo creo que esto es de origen y el origen es el propio Estado. Entonces yo creo que la evolución de las personas va o viene más bien desde una visión política fundamental, desde la propia Constitución, y de ahí para abajo todo el orden jurídico tendrá que cambiar necesariamente, la forma de hacer política, la forma de hacer negocios, la forma de hacer vida social, la forma de hacer democracia, la forma de las elecciones, todo. Ya tenemos a China hoy otra vez regresándolos a la cuarentena. España o Europa hoy otra vez regresando a las personas a la cuarentena por picos en los contagios que va a tener. Entonces, hasta que no haya una vacuna o hasta que no se mueran los que se tengan que morir, por así decirlo, pues entonces entraremos a un rol nuevo donde estemos definidos. Yo no me aventuraría a hablar de un regreso pronto, porque no lo tienen ni ellos mismos definidos. Las reglas que establecen hoy los gobiernos, mañana las cambian o al rato en la noche las cambian. Nueva normalidad, yo creo que ya no va a existir la normalidad que teníamos. Ok. ¿Qué pasa en el ámbito de vamos a llamarle así, ¿no? El ámbito de la delincuencia. O sea, la delincuencia entra en una etapa de normalidad, porque estamos hablando de algo general, ¿no? Tanto cuestiones laborales, económicas, y pues bueno, también existe delincuencia, ¿no? Se ha visto que sí ha existido una reducción a partir del COVID, en otros rubros se ha incrementado, pero socialmente, ¿cómo vamos en esa parte? En la parte de la delincuencia, en la parte social, ¿qué nos espera? O sea, ¿puede existir a partir de este tentativo regreso que no se va a dar a lo mejor? ¿Sí? ¿Va a haber delincuencia excesiva? Bueno, primero, agregando a lo que señala Juan, esta nueva normalidad, como le llama el gobierno actual, aquí debemos de entender que nuestro queridísimo gobierno actual le ha dado por utilizar nombres extraños. Lo mencionabas hace rato, los municipios de la esperanza, la nueva normalidad, cuando en realidad, desde que surge el problema de casos de COVID, tendríamos que haber aplicado estas medidas. Lamentablemente, siento que la política social que implementó el gobierno en su momento fue de alto riesgo. Me refiero que, por un lado, el gobierno, ¿qué hacía? Tenías a un subsecretario de salud invitando a que todo el mundo se quede en su casa, y por otro lado, tienes al jefe del ejecutivo pidiendo que salga a las calles la gente a convivir con su familia, que vayan y consuman en los pequeños restaurantes. Eso fue hace algunos meses. Ahorita se está hablando de que hay un semáforo que el mismo gobierno diseñó. Estamos en el color rojo. ¿Esto qué significa? Que solamente ciertas actividades económicas se van a incluir en las que ya estaban, en las que no pararon. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? La actividad económica se para, y obviamente eso perjudica a las personas en cuanto a sus ingresos. Nosotros encontramos diversos factores. ¿Qué es un factor? Algo que va a favorecer. En el caso de la criminalidad tenemos factores delictivos. La mayoría de los delitos, estadísticamente hablando, son delitos patrimoniales, y estadísticamente reflejan que son delitos cuyo monto son menores a 5,000 pesos. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Actualmente vemos comerciantes, vemos, no sé, actividades que tienen un gran número de trabajadores que no están obteniendo ingresos,
que están subsistiendo con lo poco o mucho que tenían ahorrado. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue a su límite? Lo que menciona Juan es que no va a haber un regreso. Es mentira. Es mentira que vaya a haber un regreso, porque nos están prometiendo que ahorita, en semáforo rojo, ¿quiénes van a regresar? ¿Cuál es tu nueva normalidad? ¿Qué significa esto de, tienes un nuevo plan de normalidad, pero simplemente ingresaste nuevas actividades, pero las personas van a seguir teniendo ese problema de ingresos, restaurantes, comerciantes, y va a aumentar la criminalidad que impacta a la sociedad. Digamos, roba transeúnte, roba en el transporte público, roba casa habitación, va a aumentar los delitos de extorsión. De hecho, hemos visto que algunos grupos delictivos han tenido que cambiar su estructura de funcionamiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México hay varios grupos delictivos que se dedican a la extorsión, pero los comerciantes ahorita no pueden ni siquiera pagar la renta. ¿Cómo voy a pagar la extorsión? Entonces, ¿qué pasa? Los mismos grupos delictivos están buscando cómo reactivar la economía. Están apoyando con microcréditos, con una tasa de interés baja. ¿Para qué? Para echar a andar la economía y a su vez estos a los cuales yo les voy a prestar puedan echar mano de estos créditos, mejorar sus ingresos y poder pagarme el derecho de piso. Vemos, por ejemplo, políticas sociales que no están dando resultado. Los apoyos que se iban a dar de 25,000 pesos que no van a resultar. O sea, tenemos que no se está combatiendo el problema de raíz, que es un factor económico. No se está viendo ese factor económico que tarde o temprano se va a transformar en un aumento en la criminalidad, más otros delitos que tienes producto del encierro, del hacinamiento. Gracias a que ha aumentado el hacinamiento, la violencia familiar aumentó. Pero también tienes, por otro lado, que las instituciones como agencias del Ministerio Público, ¿sí?, muchas no están trabajando al 100%. ¿Por qué? Porque parte de su personal también se infectó. Entonces, mandas a descansar a personas, a personal de la Procuraduría. ¿Por qué? Son personas de alto riesgo o que están en riesgo de enfermarse. Obviamente, la capacidad para recibir denuncias va a ser menor. Y vas a tratar de mitigar. Si de por sí la violencia doméstica es difícil que se inicie una investigación, ahora las agencias del Ministerio Público trabajando con menor personal, simplemente van a estar bateando este tipo de violencias, a menos que ya sea extrema, haciendo a un lado la psicológica, la económica, la patrimonial, dándole prioridad a la violencia física, pero por otro lado tenemos que va a aumentar también los divorcios. Fíjate que acabas de tocar un tema que va relacionado incluso con la parte laboral, ¿no? En el sentido de que pues muchas familias como tal, la fuente de ingreso principal pues viene siendo pues el marido, ¿no? Y que ahorita que es despedido, pues bueno, ya se enfrenta ahora con una situación más complicada, ¿sí? Tener una familia, el estar desempleado, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede aguantar la familia todo este tipo de presiones, ¿no? Y vamos a regresar con el licenciado Juan Solorio, ¿sí? Para saber, ¿sí?, cuál va a ser o cómo él visualiza este regreso a la normalidad desde el punto de vista laboral, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Porque sabemos que toda la cuestión laboral ha cambiado, ¿sí?, al día de hoy.
nos hemos percatado, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Que el mexicano hace que trabaja, ¿no? Y el patrón hace que le paga, ¿sí? Pero ahorita con toda esta situación, ¿qué es lo que ha pasado, no? Lo que se ha visto es de que muchas actividades que antes la tenían que hacer 3 personas, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no? Que había 5 personas, pues ahora hay 2, ¿sí? Y hace tal vez esas mismas actividades. Y en el aspecto laboral, pues mucha gente está haciendo eso, ¿no? El decir, resulta que yo tenía 5 trabajadores y tuve que despedir a 3, me quedé con 2 y estos 2 son los que están sacando el trabajo habitual. ¿Qué va a pasar en el aspecto laboral, Juan? O sea, vamos a tener un crecimiento de fuentes de empleo como se tenía anteriormente, o el empleo se va a quedar ahora sí con aquellas personas que realmente son productivas. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Y qué va a pasar con la parte sindical? Que también es algo importante, ¿no? Voy a hacer un pequeño comentario de lo que dijo Jorge en relación a que los delincuentes pues, también tienen que cambiar su forma de actuar, ¿no? Apenas nos pasó un caso, se los comparto, en el cual nos hablan aquí a la oficina y donde nos dicen, oye, les hablo porque les voy a llevar sus engomados de la Profeco, ¿sí? Y de la Secretaría de Hacienda, para que ya puedan abrir. Dijimos, oye, pero ¿con quién, no? ¿A quién se los vas a entregar? No, es que nos hicieron el trámite. ¿Sí se encuentran laborando? Sí, pero dime quién. ¿Quién solicitó? ¿Quién hizo ese trámite? No, pues el responsable. No, pues no sé quién sea, tú dime. Entonces, yo no sé si ahorita una forma de investigar a las empresas que están o no están laborando es esa. Oye, ¿qué crees? Te voy a dar tu carta de liberación para que empieces a reactivarte. ¿Sí? Oye, ¿qué crees? Es que no estamos abriendo. ¿Y hasta cuándo van a abrir? No, pues yo creo que la siguiente semana. Ah, ok, muchas gracias, luego nos vemos, ¿no? ¿Sí? No sé si ese sea un nuevo mecanismo que ahorita se esté implementando y que, pues bueno, la creatividad es buena del mexicano y que lo estén aplicando. Pero, Juanito, a ver, platícanos, ¿crees que el trabajo vuelva a la normalidad? Toda esa gente que fue despedida, ¿vuelva a trabajar o cuánto tiempo crees que pase esto? No, fíjate, Richard, que no me atrevería a asegurar o a tratar de opinar respecto al tiempo en el que esto pueda pasar. Yo creo que la historia a mí me marca mucho cómo la historia en su proceso de evolución nos ha enseñado lo que hace en este tipo de cosas. Sin duda alguna, independientemente de la gripe europea y todo este tipo de cosas que ha pasado a lo largo de la historia, a mí hay 2 acontecimientos en la historia que me marcan muchísimo. Uno es justamente la caída del Imperio Romano, cuando Roma cae, por todo lo que las razones que sabemos que Roma cae, se arranca el periodo de la Edad Media y las personas crecen, se desarrollan, trabajan y mueren en pequeñas comunidades, en pequeños círculos. Oh, ya estás diciendo que vamos a regresar a la Edad Media. No lo sé. ¿Por qué? Porque justamente cuando el control absoluto, cuando el poder absoluto cede, la ola de delincuencia se desató y era peligrosísimo andar en las calles. No podías en Roma, en ninguna parte del imperio podías andar caminando a gusto porque obviamente todos las personas ajenas a esa política pues empezaron a hacer de las suyas. Hizo que las personas convivieran, se agruparan en pequeños círculos y así salieran. Y justamente después viene la revolución industrial, cuando ese otro momento importante en la historia, cuando bajan estas personas, vienen ya de regreso de los campos, por así decirlo,
a las grandes urbes. Y de ahí se desarrolla otro tipo de pasos en la evolución de la humanidad. Yo creo que es importante tomemos cierta medida, tomemos en cierta medida una realidad que nunca habíamos vivido, que nunca habíamos pasado, con toda la tecnología que tenemos, con todos los avances médicos que tenemos, ¿no? Dicen que China, sin disparar una sola arma, ganó la Tercera Guerra Mundial. Lo cierto es que el clima, no solo de México, el clima mundial cambió y va a seguir cambiando. Estamos entrando a otra parte de la evolución. Lo que sí, eso no lo sé, por eso esta introducción fue para decirte, Richard, no lo sé. No podría aventurarme, ¿no? Porque seguramente al paso de 2 días o 3, boom, cambiaría dependiendo la estadística y dependiendo que el pico, cómo vaya y todas estas cuestiones, que aunque se aplane la curva, vamos a regresar porque somos seres humanos, porque en un momento se va a romper los cuidados, porque en un momento te vas a tocar el cubrebocas y cuando te quites guantes y todo, te vas a sacar una lágrima y te vas a chingar. Entonces, eso ya lo han dicho epidemiólogos, todos nos vamos a contagiar. Si eso va a suceder, ¿no? Entiendo que el tema del semáforo es por la capacidad de camas, no porque no te vayas a poder, no porque te garantice no enfermarte en el futuro. De que nos vamos a enfermar, nos vamos a enfermar. Entonces, lo que hace el Estado es prever que tenga camas suficientes para atendernos, porque si no nos vamos a estar muriendo, como pasa en donde no hay respiradores en las regiones más apartadas y la gente se muere cuando se enferma. No sé realmente esta parte del regreso, pero lo que sí creo es que regresando a principios básicos de economía, de contabilidad, no, de economía, de finanzas públicas, de ver que el empresario tiene que hacer una conciencia y estructurar el rumbo de hacia dónde va, de establecer una nueva forma de hacer negocios para poder generar el empleo. De nada sirve que yo como empresario deje de pagar el 100% del salario porque piense que mis trabajadores se fueron a huevonear a sus casas. De nada me sirve si yo vendo jabones y las personas no tienen dinero para comprarlos. ¿Me explico? Entonces, el empresario tiene que hacer un esfuerzo para tratar de mantener esa cadena de consumo, tratar de inyectarle y tratar de apostar. Y son los empresarios, los trabajadores con todo y su buena voluntad no van a poder. Son los empresarios de este país, ni el presidente, ni las políticas que tome, ni la Organización Mundial de la Salud, no, son los empresarios los que pueden generar en estas nuevas, ¿cómo? Pues tampoco lo sé, porque no son recetas de cocina, son trajes a la medida. Habrá que revisar al empresario en su hacer, cómo lo está haciendo y tratar de enfocarlo en una función social como hablaba el abogado Pérez Perfecto, en esta función social de integrar a la persona, porque echarlos a la calle son futuros delincuentes. La gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, tiene que llevar la casa a su familia. Fíjate algo, ¿no? Acabas de decir, el echarlos a la calle, ¿no? Se vuelven delincuentes. Pero tenemos un contraste diferente, ¿no? Los que están en la cárcel, ¿sí? Y que van a salir. No, deja de eso, ya hubo el tema y Jorge nos puede explicar perfectamente eso. Que mira, esta ley de amnistía, la ley de amnistía, la verdad, yo cuando la revisé, mira, pocas personas se encuadran dentro de la figura. Espérame tantito, déjame hacerte primero un planteamiento y ya después de ahí te vienes con todo lo demás. Una ley de amnistía en donde deja tú si trae un tema de constitucionalidad, inconstitucionalidad. El efecto que tuvimos, ¿cuál fue? Sacar a cierto número de personas, ¿sí?, de la cárcel o de la prisión preventiva que tenían, de manera anticipada, derivado por un supuesto tema de COVID. O sea, para que ese cuate
que ya está por 3 meses, 6 meses o creo que hasta un año pendiente de liberación, ¿sí? Por cumplir pena o algo por el estilo, lo vamos a echar para afuera de manera anticipada. Sacamos a un número de personas de manera anticipada a las calles, ¿sí? Que ojo, podían haber tenido 1, 2, 3, 5, 10 años guardados o no sé hasta cuántos, ¿sí? A una sociedad vulnerada por un tema de COVID en la cual no hay, el primer efecto es no hay trabajo, porque llevábamos desempleo, el normal que ya traía la sociedad mexicana, más el que le pudiste haber sumado, porque hoy en esta chamba corrieron a 100, en esta corrieron a 4, en esta corrieron a 50 y traíamos 2 millones de desempleados ya. ¿Sí? Ahora sí te dejo, Jorge. Mira, aquí yo creo que el problema fue desde el origen, desde que nosotros como país sabíamos que nos íbamos a infectar. Mucha gente pensó que como esto estaba pasando en China, no iba a llegar a México. Las medidas que vamos a tomar ahorita de esta nueva normalidad se pudieron haber implementado desde que se detectó el primer caso en México. Pero ¿qué pasó? Tardamos en reaccionar, o nuestras autoridades tardaron en reaccionar. Y entonces, ahorita, después de haber escuchado durante mucho tiempo que el subsecretario de Salud decía, es que el cubrebocas no sirve, es que no funciona, es que, ahora póntelo, es que sí sirve, bueno, o no sirve o sí sirve. Me pones medidas o tomas acciones que no están bien analizadas. El hoy no circula. O sea, no hay más riesgo en el transporte público. Sí. O sea, haces que todo el mundo, sí, es que es para que no salgan. Bueno, si no salen es porque no quieren salir. Y los que deben de salir, porque hay personas que tienen que salir a trabajar, porque recordemos, ¿sí? No todos se paró, no puedes parar todo. ¿Cuáles son las actividades que no cerraron? Servicios de salud, tiendas, o sea, las pobres tiendas de abarrotes. ¿Cómo va a ir esta persona a surtir? ¿Sí? Los giros primarios de agricultura. No puedes dejar, por ejemplo, el transporte público. Hay las personas de servicios financieros, el mantenimiento. O sea, hay acciones que, o empresas que no pudieron parar. Y estos trabajadores tienen un auto, pudieron haberse coordinado con otros compañeros del trabajo y decir, ¿sabes qué? Vamos a tomar nuestras medidas de higiene, yo paso por ti, nos organizamos, llegamos al lugar de trabajo, te regreso, no hay tanto contagio. Pero a fuerzas el hoy no circula. ¿A quién se le ocurrió? No sé. Pero bueno, tienes ahí varios problemas en cuanto a la acción que realiza el Estado para garantizar la salud. ¿Vale? Ahorita, tú me hablas de una ley de amnistía. Esa ley de amnistía para mí fue más que un beneficio, fue como para corregir. Sí, corregir problemas que había ya en el sistema, en el proceso. ¿Por qué? Porque iba encaminado a personas de muy bajo riesgo, personas que habían sido detenidas por narcomenudeo, posesión simple, mujeres que estaban siendo acusadas por el delito de aborto en entidades que tienen este delito. Recordemos que la única ciudad que tiene permitido la interrupción de un embarazo antes de las 12 semanas es la Ciudad de México. De ahí en fuera, todos los demás estados, ¿sí?, lo tienen penado. Algunos tienen excluyentes, ¿sí?, pero está tipificado como delito. Entonces, cuando yo reviso esa ley y veo quiénes están beneficiados, no son los que ustedes piensan, no son los delincuentes, son personas que por alguna razón económica o de estos grupos vulnerables terminaron involucrados en la delincuencia. Entonces, sí es un beneficio, sí se logra, pero de verdad, esas personas no debieron estar en prisión. ¿Sí? Entonces, por un lado dices, bueno, voy a sacar estos. Pensemos, como la mayoría de la gente piensa, voy a dejar libres a delincuentes. Tienes razón, tú no puedes dejar a delincuentes en libertad,
Pero debemos de entender que en nuestro país se ha abusado de la prisión preventiva. En los últimos años ha habido reformas donde estableces prisión preventiva y todo lo quieres resolver con prisión preventiva. Entonces, ¿dónde queda tu garantía o tu presunción de inocencia? Cuando te van a meter a prisión, te van a someter a un proceso, te vas a quedar ahí 1 año, 6 meses, no sé, el tiempo que dura el procedimiento y te dejan en libertad. Se supone que la prisión preventiva solamente debe ser en casos extremos. Lamentablemente en nuestro país abusamos de esta prisión. Otro, el problema también radica en que nuestro sistema penal no readapta. Las cárceles no readaptan. No se le invierte al sistema penitenciario. O sea, todo el sistema penitenciario está corrompido desde hace años. Hemos visto fugas de narcotraficantes, de miembros de grupos delictivos. La última del Reclusorio Sur, ¿sí? Que se fugaron 3 porque tenían órdenes de extradición. Y para poderse fugar, siempre va a haber complicidad de la autoridad. Acuérdense, para que exista o para que crezca el crimen, debe de haber complicidad de una autoridad o debe de haber una autoridad omisa en realizar su trabajo. Ahorita, tú quieres combatir el fenómeno delictivo, pero por otro lado, ¿sí? ¿Cuántos de tus policías estás poniendo en riesgo? Porque son personas que tienen estas características de ser diabéticos, sufrir hipertensión, tener sobrepeso. Vas a tener que reducir el número de personal en las calles. Las necesidades las tienes que satisfacer. Vas a tener que satisfacer tus necesidades básicas y vas a buscar la forma. Y como lo señalaron ustedes, el mexicano es ingenioso. Hay 1001 formas. Que esto también va a afectar en las relaciones laborales también. Digo, muchos se dieron cuenta que sus trabajadores no necesitas tenerlos en la oficina. Puedes explotarlos de manera laboral en sus domicilios. ¿Sí? Y déjame decirte que las personas que están trabajando en sus domicilios, muchos de ellos están trabajando más que en su lugar de trabajo. Que aquí Entonces, sí es una cuestión muy compleja. sí, fíjate, Juanito, que tú que estás un poquito más en todo lo laboral como tal, siguiendo este lineamiento que dice Jorge, ¿qué has sabido actualmente en relación a la forma de trabajar, ¿sí? Y la forma ahora sindicalizada como tal, ¿sí? O sea, sabemos que hay ciertas actividades que no pueden ser realizadas desde la casa, ¿no? Pero al día de hoy hemos observado que hay un sinfín de actividades que se pueden realizar, ¿no? Y que ahorita pues prácticamente eso se ha establecido. O que muchos patrones han establecido reducciones de jornadas, ¿no? De jornadas laborales. Oye, ¿qué crees? Ahora vas a trabajar lunes, miércoles y viernes, descansas los otros días, vamos a llegar a un acuerdo, ajustamos sueldo, o sea, ¿cómo va esta situación? O sea, los sindicatos tienen una visión, algún panorama. Apenas estaba por ahí haciendo, ¿no? Las reuniones de la Secretaría del Trabajo, no sé dónde, ¿sí? En relación a los sindicatos, ¿no? ¿Cómo van a afiliar a los que están desde su casa, ¿no? Ahora vas a contratar gente y van a estar trabajando desde su casa y luego eso no es sindicalizado, o sea, ¿qué pasa? Fíjate, Richard, que pues el sindicato, yo considero que con estas acciones cada vez más está señalándose su fecha de muerte, ¿no? Tenemos 2 aspectos importantes de la reforma del año pasado, del 1 de mayo del 2019 para acá, en donde al sindicato se le indica que
tiene que ser representativo, tiene que tener una constancia de representatividad, es decir, que toda la gente decide estar con ese sindicato y quiere estar con ese sindicato. Y además, que la gente voluntariamente acepta pagar sus cuotas sindicales. Entonces, es hoy una labor titánica la que tienen los sindicatos, pero también es bastante loable. Es decir, el sindicato que atendiendo al modelo de negocio entienda que el sindicalismo charro, el sindicalismo patronal, el sindicalismo de antaño se está sepultando y no se reinvente la forma de hacer sindicalismo y establezca derechos para los trabajadores, no va a tener, no va a tener vida, no va a llegar a ningún lado, ¿no? Tiene Jorge Alberto, hay un comentario súper importante que es el tema del trabajo en el domicilio, que A ver, por ahí tenemos, Juanito, por ahí te... del trabajo. El comentario de Jorge, ahí se te cortó. Sí, justamente estábamos recordando recuerdo el comentario de Jorge, muy importante en el sentido de que hay personas que incluso trabajan más desde sus casas que estando en su fuente de empleo. Entonces, ¿por qué? Pues por miedo a no ser despedidos, por miedo a no tener ahorita otra fuente de ingreso, cómo busca trabajo. Entonces, realmente hay una explotación. Yo no quiero pensar en todo lo que se le va a venir al tribunal laboral después de que esto trate de empezar a reactivarse y de que la gente sepa que ya se puede demandar los mismos abogados. Ahorita pues todavía sigue todo cerrado y al parecer en el nuevo orden hasta el 15 de este mes. Pero insisto, no es un tema tampoco de autoridades, es un tema del empresario. Esta nueva cultura empresarial es la que los debe de llevar a pensar en la desconexión digital ahora. Tanto batallamos con el Internet, tanto trabajamos con el mundo globalizado y el mundo conectado, que ahora justamente he estado yo pensando en que se debe de acuñar un nuevo concepto y es la desconexión digital, el tema de que a la persona que esté en su casa le dé su horario de trabajo, unas condiciones de trabajo claras y además que las respetes, porque obviamente la persona la va a hacer, la va a romper mientras tú le sigas exigiendo. Que no podemos tener a patrones que a las 11 de la noche se acuerdan de un pendiente y mandan en WhatsApp, oye, mañana a las 9 de la mañana te acuerdas de pasarme tal carpeta. No, no me chingue. Pues no, señor, si no son sus esclavos, tiene que respetar el tiempo de fuera de la jornada de trabajo de los trabajadores, o a las 12 de la noche, ¿no? Un correo donde le establezca, oye, chinga, sí, ¿por qué cierre y por qué es contador? Y ya, pues esos están acostumbrados a que sean esclavos. No, yo creo que el patrón es el que se tiene que reinventar, acuñar este concepto ahora de la desconexión, de que si se van días de vacaciones, no los molesten. Vemos en las playas a los niños divirtiéndose y el papá con una laptop en chinga, ahí sacando los pendientes o contestando el correo o apartándose de la actividad familiar. Eso nos va a seguir corrompiendo y no es una persona que esté óptima. Entonces, obviamente, la función del sindicato es fundamental para establecer justamente comisiones mixtas de productividad, de capacitación, de adiestramiento, no el sindicato charro, no el sindicato que te paga una anualidad para que no me moleste otro alacrán como tú, no, eso ya no va a existir. Ya hoy el empresario ya no va a tener miedo déjame terminar, Ricardo, por favor. Sí, está muy bien. Hoy el empresario ya no va a tener miedo, de que lo emplacen a huelga, ya eso va a ser imposible, ya se acabaron las extorsiones. Pero hoy tiene que reconocer el patrón que necesita un líder sindical que maneje a la gente, a un delegado que arme comisiones, que establezca capacitación, que establezca productividad, que establezca principios de desconexión y que le establezca límites a los patrones, límites a los trabajadores y límites al sindicato. ¿Es una utopía? No lo sé. Nadie pensábamos quedarnos 2 meses en nuestras casas por culpa de algo que ni se ve. Soy de oídos, Ricardo, a sus órdenes, contador. Ya está. La pregunta dice, pero no te preocupes, fíjate que yo creo que el tema de
todo el cuestionamiento que nos señalas del sindicalismo, mi hermano, o sea, yo te puedo decir, está en la ley, eso existe. O sea, que traemos un sindicalismo más viciado que yo creo que nuestro sistema penal, te lo pudiera yo decir, o sea, es una realidad. O sea, acá me hablan de comisiones, las comisiones existen, ¿sí? Pero el tema es que no las llevamos a cabo, no las llevamos a la práctica, no las evolucionamos a lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un sistema sindicalista demasiado viciado, demasiado corrupto, demasiado amafiado, que lo que trae como consecuencia es lo que hoy en día tenemos. Y en una mafia, en un sistema corrupto, cuando estos sistemas se ven en peligro o ven la posibilidad de ser vulnerables, es cuando se ponen a la defensiva y podemos encontrar serios problemas, ¿no? Yo les quisiera hacer una pregunta ya a cualquiera de los dos que la pueda responder en un análisis desde un punto de vista jurídico. Es, hoy, 1 de julio. No se escucha. Hoy 1 de julio. No se escucha. Hoy, ahí me escuchas? Ahí estoy. No se escucha. Nada, estoy. ¿No? ¿Nada? Sí. ¿Me escuchas? Ahí ¿Tú, estoy. Jorge, escuchas, Jorge? Yo escucho. Ah, bueno, Yo ¿qué sí. hago? Bueno, si uno escucha que el otro. Ahí está, Juanito. ¿Sí escuchas? ¿Me escuchas? Juanito, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me ves? ¿Me oyes? Ya, se acabó la fila, yo creo. ¿Se le acabó, Juanito? ¿Estás ahí? ¿Sí nos escuchas? ¿No? No, creo que Juanito lo estamos perdiendo, ¿no? Creo que no lo estamos escuchando. Ya lo perdimos desde hace mucho. Ya está perdido desde que se volvió líder. Empezamos a hablar del sindicalismo y líderes charros y dijo, yo ya mejor me voy de aquí. Algo que debemos de tomar en cuenta, y lo que dijo Juan, es que va a haber una transformación. Tiene que haber una transformación en cuanto al marco normativo del derecho, de lo que es la cuestión laboral, la relación laboral, en cuanto a horarios, en cuanto a las condiciones de trabajo, en cuanto a todo esto. O sea, no debemos de olvidar que todavía tenemos por ahí la norma mexicana esta, la 035 de la Secretaría del Trabajo, que se publica en el 2008, sobre el riesgo psicosocial en cuanto a la cuestión laboral, ¿no? Y yo creo que ahorita pues, la mayoría de los empleados, de los trabajadores, tienen estrés. Y como dice Juan, muchos están trabajando a marchas forzadas o dando la mayor parte, poniendo todo de ellos para sacar el trabajo desde casa por este miedo, por esta incertidumbre de que si ahorita me quedo yo sin trabajo, ¿cómo voy a conseguir? O sea, ahorita no puedo salir a la calle a pedir trabajo. Ahorita no hay empresa que me esté contratando. De hecho, el anuncio que da el Ejecutivo de cuántos empleos formales se perdieron o se piensan perder por producto de esta pandemia, pues es muy grave. ¿Por qué? Porque no se generaron antes, ¿sí? Se van a perder cerca de, creo que escuché que eran 2 millones de empleos. Entonces, ese es el problema. Si se pierden 2 millones de empleos, ¿cómo se van a reconstruir o cómo se van a crear esos nuevos empleos si la economía está parada? Esto de la nueva normalidad que menciona, decíamos, el día de hoy para mí es una mentira. ¿Por qué? Porque las únicas actividades que estás agregando es minería, construcción, lo que tiene que ver con la fabricación de vehículos y lo que es la producción de ciertos alimentos, incluyendo la cerveza, que muchos de esos, que por eso estamos felices, pero pues, en realidad... ¿Ya se escucha? Que digas... ¿Me escuchó? ¿Qué tanto o qué tan normal vamos a volver con este semáforo rojo? Pues no, seguimos igual. Y ojo, lo que dijo Juan es importante. Vamos a esperar que con esta mentada nueva normalidad y con estas 5 industrias o estas 5 actividades
que se agregan en la economía, ¿qué va a pasar el 15 de junio? ¿Vamos a hacer lo que pasó las veces anteriores? ¿De qué creen? Que el 15 de junio se va a extender al 1 de julio. Y de ahí nos vamos a ir a 15 de agosto. Y el 15 de agosto ya son vacaciones, vamos a esperarnos al 15 de septiembre. Y entonces, cuando nos demos cuenta, ya es noviembre, cuando entonces ya vamos a pasar al semáforo naranja. Entonces, esto de que, la nueva normalidad, no es cierto. Es ponerle un nombre bonito a algo que no existe. ¿Sí? A ese tema precisamente iba, Jorge, porque ¿qué tanto está vulnerando mi derecho, ¿sí?, como trabajador al salir a la nueva realidad, a la nueva, a volver a esta nueva actividad? Porque si bien es cierto, a ver, si nos ponemos en un punto de vista muy estricto, tenemos un acuerdo de la Secretaría de Salud, ¿sí?, desde marzo 18 de marzo de 2020, en el cual me dice que nos debemos de ir a guardar a nuestras casas, ¿sí? ¿Por qué? Por el alto riesgo. Hoy, 1 de junio de 2020, inicio de la nueva normalidad, me dice, yo soy un trabajador del sector, de los 3 sectores que se mencionaron, ¿sí? Soy del sector automotriz. Tengo 40 años y tengo que regresar hoy a mi trabajo cuando ese acuerdo de la Secretaría de Salud del 18 de marzo de 2020 me dice que estamos en un tema de pandemia. Hoy en México estamos en el punto más alto, por día casi 2,000 casos promedio y 600 muertos diarios más o menos promedio, ¿sí? Estamos en el pico más alto y a mí me dicen ahorita y yo a partir de hoy debo de regresar a trabajar, ¿sí? ¿Está vulnerando mis derechos? ¿O dónde estoy quedando? Puedo, Juan, ahí también, ¿puedo negarme a regresar a trabajar? Eso es parte de lo que quiero que el licenciado Solorio, desde el punto de vista muy laboral y desde el punto de vista penal también, porque hay una responsabilidad al final del día si yo me llego a contagiar y llego a contagiar o ser un foco de contagio hacia terceros. O sea, sabemos que esta enfermedad, ¿sí? Hay gente que ya está contagiada y que pues ya puede hacer una vida normal, ¿no? ¿Sí? Pero que tal vez no lo sabe, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta persona lo obligan a empezar a trabajar porque sería eso, oye, ¿qué crees? Ya vamos a abrir, necesito que vengas, ¿no? Ya vamos a abrir el restaurante, sí, vamos a tomar las medidas, los lineamientos y todo. Oye, pero ¿qué crees? Yo sé que Jorge estuvo contagiado y pues la verdad, o sea, o lo despides o no voy a trabajar, ¿sí? ¿Qué pasa en el ámbito laboral y qué pasa en la responsabilidad penal si yo me llego a contagiar y llego a morir? ¿Quién es el culpable? Pero el COVID, mira, no es cierto. No es cierto. Ahorita que Jorge Alberto nos diga quién es el culpable. Pero lo que yo sí te puedo decir en el punto de vista laboral es que eso ya está determinado. Y lo que pensemos, es decir, el Instituto Mexicano de Seguro Social señala que el COVID es una enfermedad general, punto, como una gripa. O sea, no hay ninguna responsabilidad del patrón si alguien asiste a la fuente de empleo enfermo, es como la gripe, y contagia a alguien, pues no. ¿Me explico? Es una causa de suspensión de la relación de trabajo. ¿Puedo negarme? Pero el IMSS es el que le debe de dar la incapacidad correspondiente. Entonces, acá lo que tendrá que hacer el patrón es cuidar el protocolo de seguridad y que si la persona viene con temperatura, lo mande al Seguro Social. Sí, es decir, pero yo me puedo negar, o sea, yo moralmente, yo soy el trabajador y me dicen, oye, ¿qué crees? Ya vamos a abrir, necesito que ya se regresen a trabajar. Oye, sí, pero yo sé que se contagió Jorge y Jorge va a estar trabajando. Sigue existiendo un acuerdo de la Secretaría de Salud vigente, el del 18 de marzo de 2020 sigue vigente hoy en día todavía, en el cual dice, debes de irte a tu casa.
Y hoy, 1 de junio, tenemos el pico, bueno, todos los días es el pico más alto desde hace semana y media. Entonces, estamos en lo más fuerte de la pandemia, ¿sí? Sí. Con un acuerdo vigente por parte de la Secretaría de Salud que me dice que me debo de quedar en mi casa y ahorita otro acuerdo en el que me dice, tú que trabajas en el sector Construcción. de la construcción, soy un albañil, ¿sí? Aparte de que soy albañil, viajo en el transporte público, me subo al metro, me subo en mi micro, me subo en mi camión, ¿sí? Y llego a trabajar a mi centro de trabajo que me están obligando a ir prácticamente, ¿sí? Ante una situación que yo sé que hay un alto riesgo de contagio. El punto de vista legal es que tienes que ir a trabajar, porque si no vas, se te inician a computar faltas y puede el patrón rescindirte la relación de trabajo. Por eso hablaba yo que el patrón debe de rediseñarse, debe de establecer un nuevo canal de funcionamiento y no puede estar mandando a la calle a los trabajadores, porque eso le va a dar. Ahora tengo a mi abogado penalista. Voy con mi... Sí. Espérame, nada más para hacer un punto. Lo que menciona Juan es interesante en el sentido de que la Secretaría ha emitido estos protocolos para que tú, como patrón, empieces a identificar con base en tu personal las características internas en el sentido de saber quién de tu personal es vulnerable, quiénes están en riesgo. El mismo protocolo te señala que debes de identificar quién de tu personal tiene a su cargo el cuidado de menores o personas adultas. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden ser un foco hacia sus familiares. Entonces, ahí, como dice Juan, tienes que reingeniártelas, ver qué vas a hacer con esas personas, qué medidas de protección vas a tomar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la persona, el ejemplo que me pones, el albañil dice, bueno, yo no quiero. ¿No quieres? Pues ahí está la Ley Federal del Trabajo. Y voy a empezar a computar de las faltas. Pero yo, ¿qué obligación sí tengo? O sea, tengo la obligación de señalar ciertas medidas de protección. O sea, ¿sabes qué? Te voy a dar cubrebocas, te voy a dar careta, te voy a dar gel. O sea, tengo que capacitar también a mi personal en el sentido de las medidas de sanidad que debe de tomar. Esa es mi obligación como patrón también. Ok, pero ahora te pongo un caso que se puede dar, ¿no? O sea, yo ya estoy infectado, ¿sale? En la normatividad no establece algo relacionado a decir, oye, a ver, si ya tienes personas contagiadas, va a ser la metodología. ¿Qué crees? Esa persona debe de tener una forma distinta. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo a los demás. No, es que si estás infectado, automáticamente te tienes que aislar. Sí. Pero aquí tenemos un problema. En México, ¿sí? ¿Qué pruebas estamos realizando para la detección del COVID? Simplemente estás viendo que las características o los síntomas que presenta, ¿sí?, son del COVID. Yo lo mando a cuarentena. O sea, es más, te están pidiendo que como patrón tengas acceso o tengas un control para el ingreso y egreso de tu fuente. La toma de temperatura. Sí, si pero tú ves que alguien llega con síntomas, ni siquiera lo dejas ingresar. Sí, pero resulta que la persona ya estuvo, ya fue al seguro, ya le determinaron enfermedad. Si ya estuvo, ya se contagió, ya lo dieron de alta. ¿Está en riesgo la salud de los compañeros de trabajo? Sí, No, porque ya no tiene enfermedad, ya no tiene el virus. No, sí lo tiene, pero ya se volvió un autoinmune. Sí. O no, o aunque no le haya dado, a lo mejor es asintomático, Richard, aunque esté enfermo. Por eso, pero si es asintomático, ¿cómo sabes que tiene COVID? Ese es el problema de esta enfermedad. Exactamente. Por eso no lo sabemos. Pero yo te digo, ¿qué crees? A mí ya me dio, porque me dijeron que ya me volví asintomático. No, es que si eres asintomático,
y sales positivo, te tienes que quedar en tu casa para no contagiar. Ahora, a lo que ustedes van es que en el Código Penal existe un tipo penal que se llama peligro de contagio, donde yo sé que soy portador de una enfermedad y sabiendo que soy portador de esa enfermedad, me ando paseando por toda la ciudad. ¿Sí? Ahí sí, hay una responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimiento de que soy portador de la enfermedad. Si ya me diagnosticaron y aún así yo me estoy saliendo, lo que pasó hace poco con un youtuber que anduvo paseándose por la Condesa y ya lo habían detectado como portador de COVID. Entonces, él sale, pero sale a comprar alimentos con las medidas de protección que le establece la misma Secretaría de Salud. Entonces, si a ti te dicen que estás enfermo de COVID, pues que te quedes en tu casa y que no salgas. Pero no puedes estar encerrado 15 días porque vives solo, tienes que salir a comprar alimentos. Ok, pero ahí hay responsabilidad si no voy a trabajar, porque sigue siendo enfermedad. Bueno, no, ya fui dado de alta, ya no estoy en enfermedad general. No, es que ya fuiste dado de alta. Ya fui dado de alta y entonces Juan me dice, no, ni madre, tienes que venir a trabajar. Oye, pues, tienes que ir. Riesgo. Digo, ¿de quién está cometiendo el delito de contagio? No hay delito. Mira, Sí, no es responsabilidad ni del patrón ni del trabajador. La suspensión de la relación de trabajo en términos del 42 justamente es clara cuando dice tener el trabajador una enfermedad contagiosa. Entonces, si el trabajador sabe que tiene la enfermedad, laboralmente hablando, pero va al Seguro Social y lo regresan y le dicen, no, señor, es un simple catarro o es una neumonía, o no le dan una incapacidad en el Seguro Social, o bien lo peligroso que estás comentando, si el Seguro Social le da el alta, causa alta para el Seguro Social, pues entonces no es responsabilidad del trabajador ni del patrón, porque el señor tiene que presentarse a trabajar al día siguiente de que fue dado de alta de su término de incapacidad, y es una enfermedad general. El problema aquí es totalmente la autoridad. Ellos deben establecer un protocolo de una vez que ya no tenga síntomas, a lo mejor darle 40 días de incapacidad o algo así, para que la relación de trabajo sea suspendida, porque si no va a trabajar, va a ser rescindido por faltas, y la ley contempla en el supuesto de que padezca de una enfermedad que pueda ser contagiada, que pueda contagiar a los demás compañeros, es causa de suspensión. El problema de origen es que la pinche autoridad no determinó una contingencia sanitaria, y entonces ya no tendríamos problema porque es suspensión de la relación de trabajo. No te pago el salario, no te doy, no presto el servicio, sigues teniendo los beneficios de seguridad social. El problema es que determina emergencia sanitaria y entonces ahí está toda la confusión, estableciendo o bien buscando el auxilio del Estado de los patrones para que le sigan pagando a los trabajadores, porque también al considerarlo enfermedad general, con eso, y bueno, no voy a decir la palabra, pero con eso, las viudas se les fue la pensión y la de orfandad también se les fue. ¿Por qué? Porque si las personas que mueran de COVID, como es enfermedad general, adiós las pensiones, y ahí se los quitó el seguro. Juanito, te perdimos tantito, te quedaste en el momento más crítico de éxtasis de las pensiones, ¿no? Sí. El seguro, claro, si lo determina enfermedad general, no paga pensiones de viudez ni de orfandad, y en los periodos de incapacidad tampoco paga el salario, porque es enfermedad general. Y volvemos al mismo conflicto. Dejan a la gente sin dinero. Ese es el problema. Regresar a la normalidad, ¿sí? Sabiendo que a lo mejor, ¿cómo puedo cuantificar ahora un posible riesgo de trabajo de COVID? Ya no existe. O sea, en un principio sí dijeron, COVID lo vamos a manejar como riesgo de trabajo. ¿Sí? Sí. Que por ahí ya después se dieron cuenta y dijeron, mejor nos vamos con enfermedad.
Ok, Claro. ¿qué pasa el día de hoy? O sea, acabas de tocar un tema de, bueno, y la pensión, ¿sí? Mi esposo se enfermó en su trabajo, era el albañil, y resulta que había 3 trabajadores que estaban contagiados. Pues sí, pero mientras sea enfermedad general, pues No, nadie paga nada. sí, Pobres de las personas. Esa es parte de la efectivamente de la nueva normalidad con la cual nos vamos a enfrentar y que efectivamente yo creo que sí en cierto momento hay alguna violación de derechos. Cada uno de los casos típicos que se vayan presentando día a día y que nos puedan llegar a cada quien de manera independiente, yo creo que sí, muchos de ellos van a ser motivo de análisis y de unos buenos litigios ante tribunales, ¿eh? Desde Claro, bueno, eso. desde un punto de vista incluso laboral o desde el punto de vista penal. sí. Esa es la parte que yo los invitaba a reflexionar. Ok, Juanito, espera. A ver, mira, ya vamos a terminar. Entonces, queremos, ahora sí ya como cierre, la opinión, la reflexión, ¿sí? Que nos den, ¿no? Ya para concluir esta transmisión y pues bueno, estaremos realizando otras. Al parecer tenemos tiempo, ¿no? Vamos a tener bastante tiempo para estar comunicando toda esta situación, estas posturas, ¿sí? La discrepancia entre criterios. Y pues bueno, Juanito, a ver, adelante, danos tu opinión de cierre. No sé si Fede ibas a comentar algo. ¿No? ¿No? Ok. Adelante. Ahora sí, por favor. Yo solamente quiero decirles que habremos que rediseñarnos, habremos que abandonar las posiciones, las instituciones y las posiciones que no tenemos una forma de garantizar a las personas un regreso a la normalidad. Me faltó comentar el punto propuesto por la jefa de gobierno del 4-10, que lo vamos a dejar en el tintero, que son 4 días de trabajo y 10 días de descanso. ¿Y qué va a pasar con las cuotas obrero patronales? ¿Voy a darlos de baja? ¿No los voy a dar de baja? ¿Voy a determinar el ausentismo? ¿Puedo hasta una quincena y después los 4 días y otra vez el ausentismo y jugar hasta que el Seguro Social se harte? Entonces, eso si quieres que sea tema del punto de vista de seguridad social. Y establecer en el sistema laboral es que todos perdimos. Con esto todos estamos perdiendo, los patrones, profesionistas, trabajadores, todos perdimos. Pero que si todos ponemos lo mejor de nosotros, aún con los obstáculos que el gobierno nos esté poniendo, vamos a salir adelante. Pero tenemos que ir todos de la mano, si no, no hay forma. Muchas gracias. Gracias, Juanito. Licenciado Alberto. Yo creo que lo más importante es ahorita cuidarnos, que se cuiden, la prevención, evitar ponernos en situaciones de riesgo, en riesgo a nuestra salud, porque como ya lo vieron, el trabajador queda en estado de indefensión. Si él llega a fallecer y es el proveedor, su familia no va a recibir ningún tipo de apoyo por parte de la autoridad. Y ahora, si tú sales a las calles, te vas a encontrar que la criminalidad va en aumento. ¿Por qué? Por estas carencias, por este problema que ya vimos, el desempleo que aumentó, elementos de seguridad pública que disminuyeron, la falta de capacitación. Entonces, lo único que creo que es importante es que nosotros establezcamos nuestras propias medidas de prevención para evitar contagios y para evitar ser víctimas de un delito. Ok, pues bueno, muchas gracias a ambos, ¿no? Por esta transmisión. ¿Algo que quieras comentar, Fede? No, nada más que sí va a ser complicada esta nueva realidad, esta nueva normalidad. Seguimos en la misma normalidad de COVID, en la misma de COVID y que yo insisto que hay demasiadas violaciones en las cuales día a día van a salir nuevas. Pues bueno, señores, muchas gracias. Cuídense. Que se va a llamar discrepancia, ¿no? Vamos a tocar diferentes temas, ahí después veremos qué tema nos proponen,
¿no? Porque hay muchos temas jurídicos, contables, administrativos, sociales, culturales, que al final mucha gente no observa, ¿no? Muchas gracias y pues bueno, eso sería todo. Hasta luego.